Hola Andrés, Hola, ¿qué tal, Rosa? pues muy bien, encantada de que te hayas animado a compartirte, con mucha curiosidad y entusiasmo por conocerte un poquito más y tu camino. Y sin más preámbulos, porque prefiero darte a ti la voz, pues te pregunto quién eres. Bueno, buenos días a todos, que siempre se me olvida. Perdón público, que es que estoy ahí como tan concentrada en él que muchas veces se me olvida, pero ya sabéis que estáis integrados. Así que bienvenidos a todos. Otra vez gracias de nuevo, Andrés. ¿Y quién eres? Bueno, pues esa pregunta es una pregunta compleja. Podría ser muy fácil de contestar si la contestamos con adjetivos, con roles que muchas veces desempeñamos en la vida, pero siendo una pregunta compleja, creo que al final también es la gran pregunta, ¿no? ¿Quién soy yo? Entonces, como te digo, hace años podría haberte contestado diciéndote el rol que desempeñaba en la vida, cuáles eran mis aficiones, cuáles eran mis ideologías incluso, pero hoy en día esa pregunta como que se me desvanece entre las manos, ¿no? Ah. Y el quién soy yo, una vez que ya se te han caído muchas estructuras, que has explorado muchas cosas en la vida, que te has dejado muchos esfuerzos en, bueno, en actitudes, en proyectos que han sido muy importantes y que te han aportado mucho y que de repente ya se han caído todas esas estructuras, pues ese quién soy yo se va adivinando como un centro personal que contiene todo eso que hemos vivido, pero que a la vez lo trasciende, ¿no? Que va mucho más allá. Entonces, eso que podríamos definir como yo se hace más líquido, más gaseoso, más etéreo y va sucediendo en el tiempo, ¿no? De manera que cada vez nos vamos encontrando con algo dinámico que nos sostiene, que nos define también, pero no de una forma muy concreta, excesivamente sujeta, ¿no? En palabras, pero que uno va adivinando como yo, ¿no? Uno sabe qué es, pero no sabe muy bien, cada vez sabe menos qué es, ¿no? Es a un nivel más hondo, más filosófico, más espiritual también, ¿no? Por otro lado, si me meto en lo que son mis roles, mis aficiones o lo que yo desempeño, te podría decir que soy bailarín de danza clásica contemporánea. Me he dedicado a la enseñanza fundamentalmente toda mi vida y ahora me dedico a desarrollar, promover grupos de crecimiento, de desarrollo personal y espiritual, utilizando el cuerpo y el movimiento como herramienta. Mm. Pues, bueno, yo te conocí gracias a una de tus clases, que agradezco a Fernando que me pasara el enlace y ahora comenzaremos un camino así seguido juntos, en el que voy a disfrutar y a experimentar también, porque es verdad que mira que yo he hecho pues movimiento consciente, río abierto Mm. y otras prácticas, pero es verdad que me gusta mucho la forma en la que diriges y cómo lo haces y que eso, que ahora comenzaremos un camino de exploración juntos porque gracias a tus clases, gracias a la sugerencia de Fernando que me dio tu contacto, al que les mando un saludo desde aquí, pues es verdad que no sé por qué, cuando hablamos de espiritualidad, dejamos el cuerpo muchas veces fuera, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo o no, pero yo, por ejemplo, en mi época más mística, en la que estaba ahí muy inmersa en, bueno, viviendo en un ashram con meditación y contemplación, Mm, dejé de atender mi cuerpo, mm, cuando en realidad para mí, previamente y posteriormente, es la puerta para el alma. O sea, mm. es como dice Vicente Merlo, ¿no? Que hay que espiritualizar la materia y materializar el espíritu, ¿no? Y Eso no es. sé tú ahí cómo quieres enfocarlo o si nos quieres contar un poco también tu visión o perspectiva respecto a este tema. Sí, realmente lo que dices es muy acertado y también forma parte de mi propio proceso personal, ¿no? Dentro de la espiritualidad. Paradójicamente, ¿no? Porque al final vivimos en una cultura que, lo queramos o no, nuestra raíz es judeocristiana y esta raíz espiritual es la raíz de la encarnación. El Mm, espíritu, el universo se encarna y se encarna para ser manifestado en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, como muchas veces hemos tenido una reacción, una defensa ante esa raíz espiritual que muchas veces por un mal entendimiento y mal, y una mala praxis lo que ha hecho es encerrarnos en pautas de conducta y de comportamiento que nos aprisionan, que nos encorsetan, que no nos dejan ser libres y
explorar nuestra verdadera identidad, pues hemos bebido, ¿no?, de fuentes espirituales más orientales, que muchas veces también por una mala comprensión, porque accedemos a ellas desde un pensamiento y una psicología occidental, y es muy difícil, ¿no? Cuando tú ya tienes toda una inercia que se ha ido construyendo a lo largo de miles de años, poder cambiar tu pensamiento psicológico, existencial y espiritual, ¿no? De esa manera. Y otras veces también porque hay corrientes en el Oriente que buscan un ascetismo extremo, una espiritualización extrema, que choca mucho con nuestra psicología, porque realmente nosotros hemos desarrollado la espiritualidad desde el proyecto de vida y desde el desarrollo de nuestra identidad personal, ¿no? También la modernidad nos ha traído ese diálogo, cómo la persona puede desarrollarse éticamente, personalmente, sin necesidad de la espiritualidad, ¿no? Y ahí tenemos un diálogo muy importante. Mm, Entonces, para mí, que también estuve mucho tiempo bebiendo y viviendo en lo oriental, en el hinduismo, poder reencontrarme nuevamente con la encarnación, el espíritu se encarna y se encarna para poder vivir en el mundo desarrollando tu propio proyecto personal, no como ego que se que se lucra de ese proyecto o que se envanece de ese proyecto, sino al servicio de algo que está más allá de ti mismo, que se va convirtiendo en un imperativo donde vas sintiendo que tu vida se va jugando en ese espacio, ¿no? Entonces, digamos que hay dos corrientes en la espiritualidad, ¿no? En el ser humano. Una corriente de liberación, ese anhelo del más que todos tenemos, de espiritualizarnos, de liberarnos de lo que nos pesa, de lo que nos ata, pero luego a la vez hay una corriente de manifestación que es descendente. Nuestra vida es más plena y encontramos más sentido en nuestra vida si aquello que podemos pensar, imaginar, soñar y nos sentimos inspirados, lo podemos desarrollar y materializar en el mundo, ¿no? mm. Entonces ahí es como que cerramos el círculo y para esa corriente de manifestación es fundamental esa integración de lo corporal. Mm, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, me acordaba de las últimas entrevistas que he hecho, tanto de cómo muchas veces en la espiritualidad nos quedamos de corazón para arriba, Mm, que al final es mm, muy idealista y muy mm, utópica, pero que hasta que no bajamos y mm, enraizamos de verdad, no es una espiritualidad completa, ¿no? Y es verdad que esos son como uno de los grandes malentendidos de ahora. Pero volviendo a tu camino, que es lo que me interesa hoy, que nos compartas. Has nombrado ahora unas breves pinceladas de tus incursiones, de algunas de tus incursiones, pero sí que me gustaría que pudieras destacar algunos momentos fundantes que para ti han sido esenciales para llegar a ser quien eres ahora. mm. Bueno, ha habido momentos fundantes, momentos que han sido un antes y un después. El primero yo creo que fue en la adolescencia, cuando tuve el encuentro con la belleza, con el arte, con la música clásica y luego un poco más tarde con la danza, ¿no? Entonces, bueno, yo había nacido en un entorno, bueno, muy normal, muy natural, en un barrio obrero, con ideologías a veces muy radicales a mi alrededor, con unas visiones de la vida que, bueno, pues en su momento me movilizaron mucho en el sentido ético, de solidaridad, de lucha por los derechos, por la justicia. También había tenido una educación cristiana muy enfocada en valores, solidaridad, pero también pronto me fui dando cuenta que todo eso me encerraba y me encorsetaba, que yo no podía ser yo mismo dentro de esas estructuras. Entonces tuve ahí una pequeña revolución, una torpe revolución, pero necesaria revolución, a fin de cuentas. Y hubo un momento que fue fundamental, ¿no? En ese momento en el que encuentro la música clásica y la danza, me abro a la belleza y empiezo a sentir dentro de mí unos sentimientos que me abrían al más. La vida es más, hay algo a lo que podemos anhelar, hay algo que podemos soñar y que va más allá de esa cotidianidad que yo había vivido en todo lo que había conocido en ese momento, ¿no? En ese momento yo pensé que poder desarrollar ese más tenía mucho que ver con poder apropiarme de todo aquello que había visto, ¿no? Entonces estudié música, estudié danza, entonces yo soñaba que si llegaba a ser músico, si podía llegar a bailar como aquellos bailarines que me inspiraban tanto, pues podría apropiarme de ese más, ¿no? Y bueno, uno se va dando sus golpes porque se ha dado cuenta que uno no puede desde ese lugar apropiarse de nada, pero es camino de aprendizaje y es camino de desarrollo. Y hubo otro momento fundante muy importante para mí también,
casi a los 30 años, yo pienso, llegué a un momento bueno, bastante fracaso, ¿no? En todos los aspectos de mi vida, en ese primer abordaje de querer comerme la vida, desde ese más que yo había percibido, pues de repente me di cuenta que no podía y tuve un momento de bastante frustración vital, ¿no? Y yo ya había empezado con el hinduismo y en un momento de mucho dolor, de mucho sufrimiento, pues sucedió algo en mi vida bueno, te lo voy a contar, aunque jamás he hablado de esto con casi nadie, pero hoy lo voy a contar. En un momento de soledad en mi habitación, de repente el universo se abrió y empecé a sentir un amor que iba más allá de todo lo que yo había conocido. Un amor a todos, a todo, amigos, a enemigos, a la existencia. Un amor donde no había un yo y un tú, era esa fusión, eso que tanto nos hablan desde el Oriente, ¿no? Esas experiencias trascendentales que de repente me hicieron ver que todo eso era verdad, que todo lo que yo había vivido en mi educación religiosa era verdad, que había un más, que había un Dios, un universo, una vida, una energía, cada uno con el nombre que le quiera poner, porque me parece importante no pelearnos por las palabras, sino poder unirnos y aglutinarnos en una experiencia, ¿no? Y a partir de esa experiencia que sí fue muy fundante, de donde yo me di cuenta que había mucho rencor en mi cuerpo, que había muchas cosas que me estaban enclaustrando, encarcelando, donde yo me pude reconciliar con gran parte de mi vida personal. Yo sentí que mi objetivo en la vida era poder entender aquello que había vivido y moverme en pos de aquello que había existido de buscarlo. Y entonces, como empecé a caminar a cuatro patas torpemente, con muchas equivocaciones, con muchas meteduras de pata, a buscar aquello que en el entorno ideológico que yo estaba en ese momento y espiritual, que era el del hinduismo, lo había vivido como un merecimiento, algo que mi karma me estaba regalando, algo que yo tenía que conseguir desde mi propio esfuerzo. Y en eso me empeñé a la vez de que desarrollaba toda mi vida personal, evidentemente. Y en ese momento de trabajo, después de 10 años de dedicarme con gran esfuerzo a todo ello, llegué a un momento de impotencia y tuve la suerte de encontrarme y de reencontrarme con raíces espirituales cristianas donde me hablaron de la imposible autoplenitud. Entonces entendí que aquello que había vivido era un don, un regalo incomparable al que yo solo podía aspirar a pedir, agradecer, confiar, pero que yo no podía conseguir desde mi propio esfuerzo, ¿no? Entonces ahí hay un ego muy grande que se cae, en el que te abres al don, te relajas internamente y simplemente aprendes a escuchar y a agradecer todo aquello que la vida te va proponiendo y te va regalando. Entonces yo creo que fueron tres momentos fundantes muy importantes, ¿no? Mm. Igual hay otro momento fundante cuando en mi camino, bueno, cuando se me empezó a abrir todo este mundo de dar clases de desarrollo espiritual a través del cuerpo, de lo corporal, que fue un giro muy grande en mi carrera profesional, pero también en mi mundo personal, donde una persona muy importante para mí me dijo, bueno, creo que estás encontrando misión en tu vida. Se te está dando misión y entonces a partir de ahí empiezas a encontrar una coherencia interior donde tu mente, tus pensamientos, tus emociones, tus intenciones, todo va cristalizando y focalizándose en una única dirección donde sientes que esto es, esto Mm. es. Pues muchísimas gracias por contarnos así de esta forma tan abierta y tan natural tus experiencias, ¿no? Y vamos a pasar a la siguiente porque nunca me gusta comentar, ¿no? Al final son cosas, pero sí que como estoy preparando también la entrevista con Alain Viñón, que no sé si lo conoces, pero para mí ha sido uno de mis maestros fundamentales también de arte terapia. Y, y él siempre dice lo importante que es, o sea, que lo que nos enclaustra generalmente no, no son los secretos en sí, ¿no? O lo que nos avergüenza en sí, sino el que los escondemos. Cuando uno Mm, habla abiertamente absolutamente de todo, con la mm, naturalidad que lo acabas de hacer tú, o en las ocasiones en las que yo he tenido también de compartir, es como que todo se relaja, ¿no? Y como tú bien dices, pues es simplemente el transmitir las experiencias de cada uno, que eso no es cuestionable, sino es mm. al revés, es un honor
el poderlo encarnar, como tú bien has dicho. Mm, Muchas gracias. A ti, Rosa. Y continuamos ahora porque me gustaría, escuchándote, te voy a proponer dos cosas. Siempre pido que resumas tu vida hasta este momento y doy distintas opciones. En ti, como has nombrado ya la música clásica dos veces, te voy a proponer que elijas una pieza para resumirla. Y te voy a proponer un reto más, por supuesto siempre libre y opcional, no para hacer ahora, sino para que me lo mandes si quieres, porque siempre hago una breve introducción de las entrevistas que hago. Si te apetecería con esta pieza musical grabarte en una pequeña danza. Y creo que Muy sería bien. una introducción preciosa, pero sin condicionamientos. Ahí te lo dejo y ahora sí que te pediría que escojas alguna pieza musical o una palabra o un poema o una imagen, lo que tú quieras que resuma esa belleza que pueda hacernos como un cuadro de tu vida hasta este momento. Bueno, me pides una cosa complicada porque elegir una sola música, cuando ha habido tantas músicas en mi vida que han sido leitmotivs y han sido acompañantes, ¿no? Durante tantos momentos de mi vida que me resulta un poco complicado. Puedes saltarte las normas y elegir más de una, ¿eh? Sí, sí. Ha habido momentos donde Mozart fue muy importante, Bach ha sido un referente, Monteverdi. Últimamente creo que hay algo que define un poco esa relación tan profunda entre el amor y el dolor, ¿no? Esa línea que probablemente es ese lugar, ese filo de la navaja donde uno decide ir a un lado o al otro, ¿no? Donde hay un desgarro interior muy grande, pero que en ese desgarro uno se puede abrir a lo extraordinario y a lo insospechado. Y creo que es una música que está definiendo ahora mucho mi momento vital. Creo que podría ser el lamento de la ninfa de Monteverdi. Ujú. Vale, pues la pondré, la buscaré, la pondré el enlace también para Mm. que los que lo deseen así lo puedan escuchar. Y te voy a preguntar ahora, ¿qué es lo más importante para ti en la vida? Wow. Ujú. El examen lo vas a probar de todas formas, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, en este momento vital, en este momento de mi vida, creo que está siendo muy importante experimentar y explorar el tema de la libertad personal, ¿no? No quiero decir que eso no lo haya ido explorando a lo largo de toda mi vida, pero a lo largo de la vida uno tiene momentos donde tiene que hacer una revisión nuevamente, ¿no? Tiene que atreverse a volver a desmantelar muchos de los principios ideológicos, de formas de comportamiento, de mirarse con honestidad y darse cuenta hasta qué punto uno ha vivido desde la verdad o se ha vuelto a parapetar, ¿no? En lugares comunes, en visiones trilladas, en comodidades o en sistemas de seguridad, ¿no? Que ha ido creando. Y muy reconciliado con mi historia personal realmente, porque entendiendo que todo lo que hemos vivido al final tiene un sentido y un para qué. Entonces, en ese Mm, sentido, no, y además agradecido, ¿no? Muchas veces por todo lo vivido, lo experimentado, por todo el amor, el desamor también muchas veces, ¿no? Pero creo que en este momento hay un nuevo revisamiento de todo eso para poder ir destilando nuevamente y poder vivir más en libertad, en autenticidad y en verdad, que al final son palabras que están muy, muy relacionadas, realmente. mm. Mm, Gracias. Te voy a leer, porque es que parece últimamente que estoy haciendo mucha publicidad, pero es que he releído ahora el libro del Camino del Clown de Alain Mignon, como he dicho, que voy a grabar él en breve la entrevista que saldrá antes de la tuya. mm, Y, y él habla de convertir nuestro pasado en patrimonio, ¿no? mm, Y de hecho dice siempre siempre hay tiempo para tener una infancia feliz y la segunda vez lo eliges tú. ah, Entonces, te voy a leer un párrafo que estaba justo releyendo, lo he abierto al azar antes de grabar la entrevista, que es algo que mm, me gusta mucho hacer también. Y te voy a leer un parrafito, ¿vale? Y luego continuamos con tu vida. Pero es que has dicho dos cosas en la respuesta anterior y ahora
que digo, este es para ti, aunque no lo sabía, creía que era para mí, pero no. Y dice así: tal vez no se trate de comer perdices, sino de dejarlas volar libres de vergüenza. Tal vez no se trate de ser felices para siempre, sino de celebrar en cada momento la transmutación permanente de la vida misma. Y Mm, tal vez, solamente así, podamos saborear por fin el dulce descanso de pertenecer al mundo sin tener que mentirle. mm. Sí, sí. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y en mis cursos ya lo verás también, ahora que te has enrolado, esa reconciliación con nuestra historia personal y también recuperar el sentido de historia personal, ¿no? Que eso es muchas veces lo primero que las personas tienen que hacer, que es entender cómo todo eso que hemos ido vivido nos ha ido condicionando, hemos ido tomando decisiones, poder encontrar esa unidad que ha habido en la vida de causa-efecto de alguna forma y una vez que ya encontramos este sentido de historia personal, poder resituarla, reconciliarnos, agradecerla. Igual Ah, partes de nuestra vida que la teníamos en el centro del salón, bajarlas al sótano y algo que teníamos escondido en el sótano, colocarlo en el centro del salón, ¿no? Porque, y mm, es fundamental, ¿no? Y esa reconciliación con la vida personal para ahora ya con una historia reconciliada con una mayor conciencia, posibilidad entonces de libertad personal, poder decidir ya libremente cómo queremos que sea nuestra vida, ¿no? claro, Entonces, igual nuestra infancia perdida no la podemos recuperar, pero aquello que no pudimos vivir en su momento lo podemos vivir en el presente, ¿no? mm, Y ese es ese largo recorrido de ese volver a esa infancia espiritual, donde no es una infancia ingenua, porque tenemos mm, toda la sabiduría y todas las heridas de todo lo vivido a lo largo de nuestra vida, pero que podemos reconciliarnos nuevamente con la gratitud, con la confianza, con la inocencia, con la curiosidad, con el asombro, con la alegría, mm, que son las cualidades arquetípicas del niño, ¿no? totalmente, de acuerdo. Y continuamos con cómo comienzas tus días. ¿Cómo comienzo mis días? Bueno, pues últimamente me levanto bastante temprano. Y además, como es el momento donde me siento más centrado, intento hacer en ese momento todo lo que es la parte de mi trabajo que tiene que ver con la gestión, con el, con con la parte de oficina, de organización, y entonces me siento muy bien, casi es como una meditación, ¿no? Me centro muy bien y me siento muy bien cuando me quito esa parte de trabajo, que si la dejo para después, la voy dejando eternamente para después. Entonces, y últimamente son así, después habitualmente doy una clase. Las clases son para mí oportunidad de centramiento, me encantan. Y bueno, es una vida bastante normal, muy centrada en mi trabajo, en, porque afortunadamente, bueno, tengo mucha, es de las cosas que más felices me hace en este momento. Dar Mm, clases y organizar mi trabajo es lo que más me centra y eso tiene mucho que ver con ese sentido de propósito y de misión en la vida. Y bueno, así con mucha normalidad. Procuro mm. dejarme algún rato siempre para bailar, porque en el bailar yo expreso, dejo ir todo lo que está atascado, me conozco, me reconozco y siempre procuro dejar un espacio para ello también. Pues muchas gracias de nuevo. Es que últimamente, antes preguntaba que qué motivación tienes para levantarte cada mañana, pero luego voy viendo en mí misma, por supuesto, ¿no? O sea, yo Mm, solo puedo siempre hablar desde mi experiencia, lo importante que es el comenzar, ¿no? De la manera en la que cada uno mm, elegimos comenzar y cómo esto pues también va evolucionando según nuestra experiencia o vivencias o mm, circunstancias o necesidades, pero que es algo que en general hacemos automáticamente, pero ese primer momento, incluso antes de abrir los ojos, mm. es esencial para ver luego de alguna forma cómo se va a desempeñar el día, ¿no? Y por curiosidad también, pues siempre me gusta aquí escarbar en las, en las vidas de los Bueno, demás. en ese sentido te diré que a mí me gusta en la cama, pues respirar, sentir el placer de estar ahí un poquito antes de levantarme, de hacer pequeños movimientos. Esos serían los previos Mm, ese sería mi primer mm, momento de disfrutar un poquito de ese momento mágico que es en el que te despiertas, ¿no? Y es un momento de mucho bienestar, mucho placer. Habitualmente, ¿no? Hay veces que tenemos cosas que nos, pero me gusta disfrutar de ese momento e intento mm, siempre agradecer, agradecer. Agradecer por algo tan simple, por levantarme en un lugar
con paz, con sosiego, con tener una cama, un techo. Entonces, eso me parece fundamental, ¿no? Y cuando te colocas en el agradecimiento, que esto forma parte también de esa infancia espiritual, ¿no? De alguna manera, todo cambia. La vida es como darle la vuelta a la Mm, tortilla. Si no podemos vivir encerrados en la queja, en aquello que nos falta, en aquello que no tenemos, y cómo de repente empiezas a darte cuenta de tanto, tanto que tenemos y que no somos capaces de darnos cuenta, ¿no? Entonces, ese momento de mm. agradecimiento me parece fundamental. Sí, Javier Meloni me dijo en la entrevista que me encantó, ¿no? Y cuando nos colocamos en el dar las gracias te saca de la desgracia. Y digo, es que es verdad, es así. Mm, absolutamente. Pero vamos a ir terminando ya con dos cuestiones más. La primera, aunque ya lo has mencionado, porque has nombrado tu misión en varias ocasiones, pero sí te voy a preguntar cuál sería el legado, las semillas que deseas dejar. Y la última, un mensaje para despedirte. Bueno, esto de las semillas que me gustaría dejar me suena un poco pretencioso desde mi lugar, pero entiendo la pregunta perfectamente porque al final sí que hay un anhelo, no sé tanto de semillas que dejar, sino que me gustaría transmitir en las clases, ¿no? Entonces, bueno, para mí siempre lo que intento transmitir en las clases tiene que ver con algo que he estudiado, que he aprendido, pero también con algo que he vivido, ¿no? Algo que se ha hecho verdad en mí y que creo que son verdades universales que pueden ayudar a cualquier persona, ¿no? Entonces, prácticamente todas las sistemas espirituales, filosóficos, nos hablan de dos realidades en el ser humano, ¿no? Una vivencia en la que podemos decir que sobrevivimos, donde nos dedicamos simplemente a repetir patrones de conducta, a vivir desde las injerencias externas, a reaccionar a la realidad desde nuestras pobres herramientas, o una realidad en la que podemos ser protagonistas de nuestra propia historia, ¿no? Ser nosotros los que llevamos las riendas de la vida, no en el sentido egoico, sino en esa escucha profunda en el que uno va encontrando esas vocaciones, esas llamadas que cada uno le pone un nombre de dónde surgen, ¿no? Pero que encontramos nuestra verdadera libertad en la medida que podemos ser fieles a todo eso que surge desde lo hondo, ¿no? Mm, Y que cuando empezamos a vivir desde esa escucha profunda y con el valor también para poder vivir desde ese lugar, empezamos a encontrar una vida mucho más plena de sentido, empezamos a encontrar nuestra verdadera dignidad, nuestra verdadera libertad, nos abrimos a los otros desde un lugar de respeto, de encuentro profundo e íntimo y somos capaces de abrirnos a aquello que va más allá de nosotros mismos. Y cuando vamos encontrando cada vez niveles más hondos de realidad y de vivencia, pues la vida empieza a saber mucho más a vida, ¿no? Y empieza a ser una vida que merece más la pena ser vivida. Entonces, esto es lo que más me gustaría transmitir, porque ha sido una verdad en mí y eso no quita el dolor de la vida, eso no quita el rigor, no quita el esfuerzo, no quita nada de ello, pero la vida cambia completamente, ¿no? Entonces, cuando veo personas que están atrapadas, ¿no? En esas heridas infantiles, en esos mecanismos de defensa, en esas actitudes ideológicas, ¿no? Que no nos dejan ir más allá y que eso genera un gran sufrimiento, ¿no? Porque cuando vivimos ahí, yo he vivido ahí durante largos años de mi vida, pues lo más fácil que aparece es la desesperanza, ¿no? Que es la forma más terrible de vivir, pues poderte abrirte a la esperanza de que hay un más, de que la vida puede ser más y que ese más no lo tienes que conseguir por puños, simplemente tienes que abrirte a la vida y a la existencia, pues me parece que es lo más grande que humildemente creo que puedo transmitir. ujú. Pues que así sea. Luego te lo diré. Cuando termine el Bueno, yo curso te creo que diré, pues tú mira, ya ¿eh? tienes un gran recorrido, Rosa. ¿Eh? Bueno, aún así nunca se llega a ningún lado, ¿no? Pero sí que es verdad que conforme lo estabas diciendo me venía a mí una imagen de una foto que yo tengo, que luego te la compartiré, de un palo que está flotando en el lago, ¿no? Y para mí esta es la representación, de decir, muchas veces estás ahí nadando, así como para mantenerte a Muy flote, bien. haciendo un esfuerzo ímprobo, y simplemente si te dejas caer y mecer, Mm. pues estás siempre sostenida, ¿no? Es Sí, en este Sí, en sentido, y me parece principio, muy pues entonces importante
esto que hablas del dejarte caer, ¿no? Que es tan importante. Hay un momento donde el miedo hizo que nuestra energía se fuera hacia arriba y nos sostengamos desde arriba, ¿no? Desde Ah, los sistemas ideológicos, creencias. Y cuando vivimos ahí, vivir en el mundo es un lugar muy inhóspito, ¿no? Un lugar de esfuerzo, de lucha, de falta de seguridad, de miedo, de desconfianza. Entonces, cuando podemos volver a dejar caer toda la energía hacia el suelo y volvemos a abrir de ese enraizamiento, volvemos a sentir el cuerpo como un lugar de seguridad y podemos volver a abrirnos a la vida desde la confianza, ¿no? Entonces, todo esto es un ah, proceso, pero es un proceso que estamos llamados a ser. Por un lado es promesa, una promesa que llevamos tatuados en el corazón todos. Por otro lado es un reto, ¿no? Que se nos pone, ¿no? El reto de la libertad, el reto de vivir en la vida, ¿no? Entonces, podemos ser esclavos felices o podemos lanzarnos a la vida absolutamente desprotegidos, con el riesgo que eso supone, pero también con el don que eso supone. mm. Pues sí, yo creo que ese es más o menos el camino que al final todos vamos experimentando. Y tu Mm. mensaje final para los que nos están escuchando. Bueno, no sé, un mensaje bueno, yo creo que este es un camino que es un camino individual, es un camino que cada uno tiene que recorrer personalmente, que cada uno tenemos las herramientas, y esto es algo que también transmito en mis cursos, ¿no? Que todos llevamos dentro todo lo que necesitamos para realmente poder desarrollar nuestra vida en plenitud, ¿no? Y cada uno con sus tareas, con sus dificultades, con sus herramientas también, pero en la medida que nos vamos escuchando lo podemos hacer, pero nunca hay que perder de vista que aunque es un camino individual, el test de que realmente el camino va por buen camino son las relaciones interpersonales. Al final vivimos en un mundo donde vivimos y nos necesitamos los unos a los otros, y en la medida que somos más capaces de abrirnos a los demás desde el amor, desde la generosidad, abrirnos al otro también en su dolor, en su necesidad también, eso quiere decir que realmente eso que vamos construyendo desde dentro es verdad. Entonces, en la medida que uno va creciendo, pues aquí estamos en una comunidad, en tu comunidad que te escucha, Rosa, pues que nos sintamos cada vez todos más unidos en ese camino que cada uno vamos desarrollando personalmente. Mm. Pues me uno a este mensaje, que así sea, que eso, que podamos reconocernos en el otro, nosotros ¿No? mismos y en la unidad con el más que tú decías, porque al final realmente es como este compendio que hace que la vida sea, pues no sé, vida. Me despido de los que nos escucháis. Muchísimas gracias, Andrés, Mm. por compartirte. Muchas gracias a todos por acompañarnos y ojalá que estas palabras, sus palabras, su vida, pues resuenen en ti, porque al final, como bien ha dicho, aunque son caminos individuales, creo que nos parecemos muchísimo más de lo que queremos, de lo que nos separa, ¿no? De que al Mm. final son matices las diferencias, porque en el fondo todos anhelamos y caminamos en el mismo sentido. Así que Así un es. placer. Un placer para mí, Rosa. Muchísimas gracias por crear este espacio y por invitarme. Te lo agradezco muchísimo. Para mí ha sido un gusto. Esta conversación ha sido muy fácil y bueno, creo que lo facilitas tú, evidentemente. Gracias. Gracias a ti. Esto ya sabes que se teje entre dos o entre tres, siempre que llamamos a la presencia, así que Bien, ahí queda. Y nada, nos vemos prontito. Que muy cualquier bien. cosa que queráis, pondré como siempre también tu descripción, tanto de tu página web como de las redes, de tus cursos, para aquella persona que te escuchen y que no te conozcan y quieran investigar un Bueno, poquito más, pues que puedan acceder a ti. Y, y nada, a seguir expandiendo el movimiento inteligente, pero es consciente también, que lo he leído, que es que pones movimiento inteligente como nombre, pero sí. mm, mm. Así que nada, un placer. Besitos. Muchas Chao. gracias, Rosa.